Efectos adversos que vendrían para Estados Unidos y de manera regional si aumentan los aranceles, pero mi pregunta va enfocada en si México está preparado para bajar la participación de Estados Unidos en nuestra economía, en la economía mexicana, y qué otro socio podría voltearse a ver y si ese sería China. Ya vamos a tocar también aquí en la mañanera y en otros espacios el tema de lo que significaría que hubiera deportación. México está listo para un cambio histórico. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum revela un plan audaz y transformador que podría reescribir el futuro económico del país. ¿Estás preparado para conocer el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, CADER? Con la participación de 15 líderes del sector privado, el CADER se presenta como la pieza clave para impulsar el desarrollo económico en todas las regiones de México. El Plan México, una estrategia ambiciosa, pone en marcha proyectos prioritarios que buscan beneficiar a todos los mexicanos. ¿Será este el cambio que el país necesita? Quédate para descubrirlo. Buenos días a todos, Camila Ayala del CIO. Justamente, presidenta, secretario, mencionaban los efectos adversos que vendrían para Estados Unidos y de manera regional si aumentan los aranceles, pero mi pregunta va enfocada en si México está preparado para bajar la participación de Estados Unidos en nuestra economía, en la economía mexicana, y qué otro socio podría voltearse a ver y si ese sería China. También si me podrían confirmar estos efectos colaterales posibles si los aranceles subieran, si la industria manufacturera, que es el sector que más peso tiene en el Producto Interno Bruto, sería el principal afectado, las remesas por el tema de deportación, aparte de componentes importantes en el consumo, la inflación que presionaría las tasas de interés. También señalando los datos de la Secretaría de Economía entre 2006 y la mitad del 2024, pues Estados Unidos aportaba 41.3% de la inversión extranjera en México y de acuerdo con el INEGI, en exportaciones entre enero y agosto del año, pues dependemos en el 83%. Lo que estamos haciendo con la carta, con lo que está, el trabajo que está haciendo Marcelo y que nos están ayudando todos y todas, es poner sobre la mesa los impactos que tendría para los tres países que somos socios comerciales poner aranceles. Y como bien explicó Marcelo, no solamente tendría sus impactos en México, sino en Estados Unidos tiene grandes impactos. No solo para las empresas, sino para el consumidor, para quien adquiere un vehículo, que va a tener un aumento de precio pues inmediato. Entonces, estamos poniendo sobre la mesa los impactos que eso tendría. ¿Quién abrió ese tema? Pues justamente el presidente Trump con la publicación que hizo. Entonces, nosotros lo que le planteamos es justamente, no solamente estamos trabajando en migración, no solamente estamos trabajando en seguridad, en el tema del fentanilo, que es un problema de crisis humanitaria en Estados Unidos y que vamos a cooperar en todo lo que podamos, porque es un asunto hasta de solidaridad, aunque también debe verse como un tema de salud pública, no solamente de trasiego de droga o de distribución de droga. En todo vamos a cooperar con nuestras soberanías, evidentemente, defendiendo nuestra soberanía siempre y a México. Pero el argumento de la carta es, si se llega a poner aranceles y entramos a un proceso de subir aranceles, ¿a quién va a afectar? Pues a los tres países. ¿A quién va a afectar? A empresas de Estados Unidos que tienen 100 años, 80 años fabricando en México y que exportan a los Estados Unidos. Entonces, por eso nosotros creemos y estamos convencidos que los tres países nos fortalecemos. Yo lo dije cuando tomé posesión, no competimos entre nosotros, nos complementamos, porque es un tratado que tenemos desde hace muchos años y eso lo sabe el gobierno de los Estados Unidos, la nueva administración, lo sabe el primer ministro Trudeau, su equipo y los empresarios de Canadá. Entonces, por eso ponemos sobre la mesa todos estos argumentos para el momento en que podamos platicar y que también empresarios y empresarias participen en esta conversación, no solamente los gobiernos. Ahora,
¿En qué consiste el Plan México? Entre otras cosas, en fortalecer lo que fabricamos aquí. Incluso mucho de lo que importamos de países asiáticos, particularmente de China, nosotros queremos que se fabrique en México. No es de un año, no, pero sí es un plan en donde queremos fortalecer nuestras cadenas productivas y también el comercio con otros países. ¿Cuáles privilegiamos? Pues donde tenemos tratado de libre comercio. Y después de eso, pues también hay espacio para el comercio con otros países. Pero así está establecido no solamente por nosotros, sino por las organizaciones internacionales a las que pertenecen. Pero la economía mexicana sí estaría preparada para una baja de participación de su principal socio comercial. Es que no creemos que la vaya a haber. Presidenta, igual el día de ayer mencionaba lo de los aranceles. Y de todas maneras tenemos nuestro Plan México. Está bien. Mencionaba la parte de los aranceles ayer, Presidenta. Me preguntaba si sería general o si a algunos sectores en específico, si nos pudiera detallar. Si es necesario, lo está preparando la Secretaría de Economía. Entiendo. Y en ese sentido también la siguiente pregunta es para los empresarios, si están evaluando alguna estrategia para las industrias mexicanas para pues adaptarse a este posible escenario de subida de aranceles. Sabemos que presentaron este plan, pero me gustaría pues conocer de manera específica, sobre todo por sector, qué planes estarían proponiendo o cómo ven la situación. ¿Alguien quiere comentar? ¿Quieres? ¿Te los pasas? Bueno, sí, me decía Altagracia un número bastante… Le recordaba a Irina que solo el 17% de la inversión en el país es inversión extranjera. El 83% de la inversión en el país la hacemos empresarios nacionales. Y por eso tan importante que estén representados aquí empresas nacionales, que somos parte de cadenas globales, que las vamos a fortalecer porque además el TEMEC, la estabilidad de los tratados de libre comercio en el mundo la dan las empresas que son inversionistas de largo plazo, no necesariamente los altibajos que hay con gobiernos que van y que vienen en los países, en distintos países. Sí, yo lo que quería comentar es que esta política del presidente Trump, que no sabemos si es política o es amenaza, porque ya sabemos cómo actúa muchas veces, es una política inflacionaria al 100% en su país. Entonces, yo estoy con la presidenta al 100%, creo que esto es una cuestión de diálogo. Es una cuestión de diálogo entre los tres países. Somos el socio más importante que tiene Estados Unidos. Es un socio que no va a dejar ir porque no le conviene. Y en cuanto a México, yo creo que también es muy importante hacer las cosas en México. La deportación que va a hacer, no sé qué tan masiva piense hacerla, pero va a deportar también gente con altos niveles de preparación. Entonces también hay que entender que la gente que viene es gente muy buena que tenemos que entrenar precisamente para fabricar cosas de alta calidad en México. México dejó de ser la maquila para hacer fabricación de alto nivel. Entonces tenemos la capacidad de fabricar de alto nivel, de competir con el mundo y de exportar a donde queramos exportar. Entonces las tarifas, yo creo que hasta en los aranceles famosos, yo creo que en este momento yo les aconsejaría que lo vieran como algo todavía en las nubes hasta que se acabe de negociar con los gobiernos. O sea, no tomen tantas preguntas en este sentido hasta que no la señora presidenta declare en que acabó este diálogo que están haciendo muy exitosamente con los gobiernos, porque a ellos no les conviene. O sea, cuando tú pones un arancel, mira, el año pasado somos partes del México United States CEO Dialogue. El secretario de Agricultura comentó
que cuando pararon los aguacates, por alguna situación que pararon unas semanas los aguacates, nunca en su vida tuvo tal caos en su oficina porque pararon los aguacates mexicanos. Entonces, México no lo van a parar. A quien van a afectar es al último consumidor, que va a tener que pagar más por ese aguacate o más por ese coche o más por lo que se fabrique. Entonces tampoco creo que van a hacer lo que están amenazando, en mi opinión. ¿Quieres comentar? Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo quisiera nomás rápidamente poner un poquito en otro contexto la pregunta, y es básicamente en el sentido de lo que está pasando geopolíticamente con China y con Norteamérica. Y cuando vemos un poquito las estadísticas, vemos 3 regiones grandes en donde el comercio se ha venido regionalizando. Una es Europa, Alemania como el centro, y Europa del Este como un área de alta competitividad, de bajos costos. Si vemos China, si vemos Asia, que es el otro sector, vemos una China como el centro y vemos a Malasia, vemos a Vietnam, vemos a Indonesia como sus zonas de costos muy competitivos. Cuando vemos Norteamérica y vemos la posición que tiene que tomar Norteamérica y la visión de Estados Unidos, nosotros somos una parte muy importante que complementa la competitividad para poder llegar a eso. Cuando vemos la dinámica de qué ha pasado con el comercio internacional, lo que vemos es que China le ha venido ganando espacio muy fuertemente a lo que es Norteamérica, a lo que es Estados Unidos. El comercio, por ejemplo, la participación en las exportaciones al mundo de Estados Unidos de 2000 a 2020 se ha caído casi un 30%, la de China se ha doblado. Cuando vemos un poquito hacia adelante, Estados Unidos nos necesita como un socio importante para poder enfrentar a China. Necesitamos ser aliados, necesitamos ser socios. Este esquema de aranceles lo que haría es que le restaría mucha competitividad a Estados Unidos en sus exportaciones hacia el mundo, que lo que necesita es al revés, porque cuando vemos el efecto geopolítico de que China va tomando cada vez mayor participación comercial, va tomando mayor participación geopolítica en los países que tiene. Entonces, aquí lo que necesitamos y lo que estamos trabajando desde el sector empresarial, junto con el gobierno, y la presidenta nos acompañó en la reunión del CEO Dialogue, es realmente cómo podemos fortalecer a Norteamérica para enfrentar a China. México importa de China 120,000 millones de dólares. Estados Unidos importa de China 450,000, 460,000 millones de dólares. Canadá importa 60,000 millones de dólares. Si podemos traer todos esos empleos a la región, vamos a poder dar empleos, mejores salarios, y vamos a poder mejorar y vamos a reducir drásticamente la migración, porque la gente se va a quedar en México con mejores empleos. Entonces, toda la lógica tiene que ver que tenemos que trabajar de la mano y tenemos que trabajar juntos. Si realmente se llegara a implementar esto de los aranceles para Estados Unidos, sería darse un balazo en el pie. Yo creo que Estados Unidos tiene la sabiduría y nosotros tenemos la capacidad, y vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno para poder ir adelante y tomar este beneficio para toda Norteamérica. Pero estamos trabajando en eso. Ayer la US Chamber, por ejemplo, sacó ya un desplegado en el que dice hay que trabajar en fentanilo, hay que trabajar en migración, pero los aranceles no son la respuesta. Entonces estamos todos trabajando en eso y creo que vamos a poder salir adelante y vamos a poder sacar un provecho de esta amenaza que, como acaba de decir Gina, nos dieron. Gracias. Ahora, estamos hablando ahora del tema de los aranceles, pero ya vamos a tocar también aquí en la mañanera y en otros espacios el tema de lo que significaría que hubiera deportación. ¿Cómo contribuyen las y los mexicanos en Estados Unidos? Desde las y los trabajadores del campo, que son de primera, hasta el científico que trabaja en un lugar, porque todos
nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera contribuyen a la economía de Estados Unidos. Entonces, y a todas y todos los vamos a defender y a reivindicar, porque los mexicanos y las mexicanas somos trabajadores de primera, como lo dije ayer. Entonces, esta idea de que son criminales, de que es falsa. No, son hombres y mujeres trabajadores como ningún otro. Entonces, también vamos a dar esos datos. Hoy sale, creo que en la jornada, lo que significaría que tantos trabajadores no dejaran de trabajar en Estados Unidos. ¿De qué porcentaje del PIB de Estados? 3%. Entonces, esa parte también la vamos a presentar aquí, lo que significa el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que por lo demás también nos necesita. Y por otro lado, también es importante porque ahora que estuve en el G20 también nos vimos con nuestros hermanos, amigos, compañeros, presidentes de América Latina. Y también ese trabajo y ese comercio y ese vínculo es fundamental y se va a fortalecer. Hoy lo platicábamos con Marcelo. Presidenta, una última pregunta sobre la presentación de este plan y este consejo. ¿Cuáles serían los objetivos en materia de inversiones? ¿Algún número que nos pudiera pues detallar, igual de generación de empleos? Mencionaban que pues las miras son a mediano y corto plazo. ¿Cuántos años serían entonces de resultados? No, desde el próximo año vamos a dar resultados. De hecho ya, pues no se van hoy a Querétaro. Fíjense, en Querétaro se ha desarrollado la industria aeroespacial, eso lo ha trabajado mucho Marcelo, desde que era canciller. Y bueno, desde antes pues, pero particularmente desde la Cancillería. Entonces, Querétaro es una zona de producción aeroespacial muy importante y ahora el objetivo es que se construya el motor completo, la turbina completa. Es algo importantísimo, se va a anunciar desde hoy, pues eso quiere decir que ya está dando resultados el Consejo. ¿Tienes un dato en particular? Lo tenemos por proyecto Pero el micrófono, y ahí. por sector. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Espera, semiconductores. porque si no, no van a oír. No se oye en las redes. Sí. Para el caso de semiconductores, por ejemplo, se trae 10,000 millones de dólares. Para el caso de tecnologías de la información, se tiene en porcentaje de 30% lo que se tendría que estar creciendo. En el caso de industria automotriz, se tienen 3 proyectos de compañías que todavía no son públicos, que tienen montos de inversiones muy importantes y que además también estarían enfocados a abastecer o a surtir a industria nacional, porque ahorita 80% de lo que se produce es para exportación y queremos seguir produciendo y más para exportación, pero también queremos que se hagan los coches que los mexicanos usamos. No solo las pick-ups o las SUVs grandotas, etcétera, etcétera. Y hay 3 proyectos importantes de empresas norteamericanas con inversiones ya en México que van a, exponenciar sus inversiones de manera importante. Por ejemplo, para investigación clínica, en donde tenemos ahora solo 200 millones de dólares en investigación clínica al año, traemos a partir del tercer año 1,000 millones de dólares anuales en inversión clínica. Entonces, en cada uno de los sectores les podemos dar metas específicas que se tienen, que son cuantitativas, pero que en muchos casos también son cualitativas, porque otra vez, dentro de las 10 tareas que se nos encomienda, también está duplicar la educación dual, las carreras técnicas y las certificaciones para garantizar esa transición de los jóvenes. También está el incremento de patentes, que Marcelo ha hecho pues un hincapié importante en que muchas de las patentes que se crean en México se registran en Estados Unidos por ingenieros mexicanos y ahí vamos a trabajar muy de la mano de empresas para impulsar que se registren en México y que desde luego tengan la protección intelectual que merecen y que les podemos dar. Y yo te diría, en cada uno de los sectores, en la industria química y petroquímica tenemos importante, en textil tenemos la métrica en empleos.
Se han perdido, por ejemplo, en el tema de zapatos, 30,000 empleos en Guanajuato en los últimos años. Entonces ahí tenemos una meta de recuperación de empleos porque además el 80% de esas empresas son micro y pues desde luego tenemos un compromiso especial con ellos. Entonces están todos los números, tenemos metas, tenemos métricas, tenemos responsables y vamos a trabajar para que haya, desde luego es un plan a largo plazo, pero habrá resultados todos los años. ¿Qué piensas sobre la creación de este consejo? ¿Será este el impulso que México necesita para salir de la crisis económica? El Plan México está en marcha y el CADER es el primer paso hacia la transformación económica del país. Te invitamos a opinar. ¿Cómo ves el futuro económico de México con la implementación de este plan? ¿Cómo se reflejarán estos cambios en tu comunidad? No te quedes fuera de la conversación. No olvides darle like, compartir este video con tus amigos y estar al tanto de lo que realmente está ocurriendo en la política y economía de México.